Hola, bienvenidos a un nuevo episodio y temporada en Sembrando Salud. En este capítulo les voy a contar sobre mi embarazo gemelar. Quédate a escucharlo. Hola, soy la doctora Marina Gainzalain, neuropediatra, investigadora, mamá de gemelos y fundadora del primer diplomado en el mundo en medicina al estilo de vida infantil. Mi misión es ayudar a transformar la salud de niños y familias un hábito a la vez. Te invito a aprender juntos en Sembrando Salud. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bienvenidos a una nueva temporada del podcast Sembrando Salud. Se habrán dado cuenta que no publiqué episodios en un montón de tiempo y les pido disculpas por haber estado tan ausente de esta plataforma que disfruto muchísimo, pero la vida pasa, ¿cierto? De repente hay cosas que no podemos controlar y les adelanté en el episodio anterior que estaba embarazada y que estaba embarazada de gemelos y bueno, fue efectivamente una montaña rusa. Si se dan cuenta, ya nacieron, ¿cierto? Y estoy muy feliz. Y hoy día ya quiero empezar a retomar el podcast. Siento que ya tengo la energía, que lo puedo hacer. Y estoy con mucha motivación para retomar este precioso podcast de Sembrando Salud. Y si se dan cuenta, está en versión video. Ya no solamente vamos a tener el audio, sino que también vamos a tener video podcast que lo van a poder ver en video en Spotify y también en YouTube. Bueno, y me han llegado un montón de preguntas sobre, para este episodio sobre cómo nos enteramos, cómo fue el embarazo. Así que hoy día no vamos a tener tanto contenido científico, sino que más bien vamos a copuchar un ratito y contarles un poco cómo fue toda esa maravillosa experiencia. A ver, voy a ver algunas de las preguntas que tuvimos. Bueno, empecemos un poquito como por el comienzo. Algunos me preguntaron más cercano, ¿cierto? Si es que lo estábamos buscando o no. Con el José nos habíamos venido a vivir ya a Valdivia, estábamos viviendo en una parcela, los dos con trabajo, yo ya no estaba estudiando al fin después de tantos años. Así que habíamos viajado un montón, lo habíamos pasado espectacular y como que sentimos que era un lindo momento para empezar a formar familia, así que fue algo que teníamos como que buscamos juntos y que se dio, ¿cierto? De forma natural. Eso es lo otro que nos han preguntado, si es que tuvimos algún procedimiento o algo para tener gemelos y fue totalmente sorpresa, que ya les voy a contar esa parte también. Y bueno, me enteré que estaba embarazada a principio de enero, y ahí, bueno, fue una sorpresa. Estaba igual un poquito ansiosa porque ya veía que podía ser, ¿cierto? Por las fechas y todo eso. Me hice un test y José justo estaba en Santiago y me hice un test que salió positivo. Hoy fue una noticia tan bonita. La única que le pude contar ahí fue a la Morita, que estaba ahí tomando el test conmigo. Y fue demasiado emocionante, pero yo le quería obviamente contar a él en persona y eso me acuerdo que fue como un día martes que me hice el test y él llegaba el sábado, así que esos días, esa semana yo no dormí nada, estaba completamente ansiosa de que él llegara para poder contarle y nada, para ir prepararle una sorpresa. Compré como un body de recién nacido y le bordé una cosita, un mensajito, etcétera, y ahí le conté. Y ahí solamente teníamos el test positivo. Y justo nos habían invitado también unos amigos. Mi mejor amiga, la Patti, es mamá de gemelos, también es vegana. Entonces es muy chistoso porque la experiencia más cercana que yo había tenido como de una amiga en su maternidad y como de verla pasar por todo el proceso había sido de una mamá de gemelos. Y nos habían invitado a su casa. Ella vive en Puerto Montt y con su pareja, y fuimos el fin de semana para allá con el José, hicimos un montón de cosas con ella, lo pasamos súper bien con sus hijos y todo. Y bueno, les conté a ella que estaba embarazada, también fue de las primeras que supo. Estaba demasiado feliz mi amiga. Y nos dicen como, bueno, y nosotros teníamos la eco el lunes siguiente después de ese fin de semana. Y ahí nos molestaban, ¿cierto? Y nos decían así como, bueno, asegúrense de que sea solo uno. y, y nosotros sí nos reíamos, etc. La verdad es que
yo igual temía como que la posibilidad de que fuesen dos, más que nada porque yo la había visto vivir toda la experiencia gemelar a ella y veía que era durísimo, o sea, veía que era algo muy, muy, muy intenso, y me daba un poquito de miedo, si soy honesta. Em, entonces, bueno, nos fuimos, ¿cierto? Lo pasamos súper bien el fin de semana y todo. Y ahí está de las preguntas que también nos hicieron un montón, ¿cierto? De cómo nos enteramos. Entonces fuimos el lunes, teníamos la eco, fuimos los dos a ver. Lo más importante para nosotros era como ver que se viera en el útero, ¿cierto? Como saber un poquito, confirmar esta noticia, saber más o menos cuántas semanas teníamos, etcétera. Y bueno, vamos a la eco, lo encuentran, ¿cierto? Se veía ahí como un circulito, etcétera. Un puntito en realidad era muy chiquitito. Y el José le dice a la doctora así como, doctora, ¿se puede fijar que sea solo uno? Y la doctora ahí recién se pone como a buscar, porque todavía no había terminado bien de medir, etcétera, ¿cierto? El bebé que ella veía. Y ahí encontró, ¿no? Y ahí nos dice como que son dos, es un embarazo gemelar y nosotros no lo podíamos creer, es que de verdad estábamos así, primero igual como que nos matamos la risa porque estábamos tan impactados, más encima veníamos como con ese chiste, ¿cierto? De que nos decía nuestra amiga y todo, pero que nos dijeran que eran dos y se veían los dos circulitos, fue realmente una noticia así impactante. Igual en el momento es como un choque, es una montaña rusa de emociones, uno entre que yo me puse muy feliz, pero también es como, ¡ay, qué nervios! ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Uno se imagina, o sea, con dos bebés, el embarazo gemelar, todas esas cosas con el doble, ¿cierto?, de intensidad. Y claro, da un poquito de nervios, pero yo estaba muy contenta porque era un embarazo que estábamos buscando, que lo había esperado por mucho tiempo. Yo estudié tantos años que igual era algo como que había tenido que postergar un poco, entonces estaba realmente muy feliz. Y que fueran dos de una era como una noticia aún más bonita todavía. Y ahí empezamos a cantarles a la familia, a distintos amigos, y empezar un poco como a procesar esa noticia. Y les contábamos a nuestra familia y amigos, etcétera, de que estábamos embarazados, pero después les contábamos que estábamos esperando dos y todos vueltos locos. Era una cosa así realmente muy, muy divertida, todos sorprendidos. En mi familia no habían bebés, en la familia de José tampoco, así que eran los primeros nietos por ambas familias. Fue una noticia así demasiado, demasiado esperada y estaban todos muy felices. Bueno, ¿y qué más me preguntaron? Me preguntaron un montón de cómo fue el primer trimestre, el embarazo, etcétera. Mirando para atrás, cuando supimos que eran gemelos, eso lo supimos como, no me acuerdo, creo que eran como a las 7 semanas. Cuando supimos que era un embarazo gemelar, ahí me hizo sentido todos los síntomas que ya estaba teniendo, porque desde la semana 5 ya había empezado así con síntomas, pero súper, súper intensos, ya estaba con vómitos, ya estaba así con cansancio, tenía molestias en las mamas, había un montón de síntomas y como muy fuertes. Y claro, ahí me explicaron, ¿cierto? Que obviamente al haber dos bebés se genera el doble de hormonas y estas hormonas son las que producen estos síntomas como tan desagradables del embarazo. Y el primer trimestre fue súper duro, o sea, me acuerdo, eran muchos y muy fuertes los síntomas. Tenía vómitos, tuve durante 5 meses todos los días, todos los días. Entonces, se imaginan que ganas de grabar el podcast no tenía muchas. Eran todos los días y principalmente en la mañana, que incluso tuve que modificar mi horario de trabajo. No podía ver pacientes, empecé a trabajar más bien como a las 10 de la mañana. Esas 2 primeras horas me las pasaba vomitando y era insoportable y traté un montón de estrategias distintas. Estaba con medicamentos para las náuseas y los vómitos, ¿cierto? Como de los que se pueden usar, y era muy, muy intenso. Entonces lo pasé bastante mal con el tema de los vómitos, y el primer trimestre también muchísimo cansancio. Era una sensación como de que no daba el cuerpo, llegaba la noche y me arrastraba como para el final del día. Y más encima, yo había planificado, yo soy súper
hiperactiva y no sé, pues había planificado, ¿cierto? Estábamos comenzando y lanzando el diplomado, el primer diplomado en medicina del estilo de vida infantil que fundé y que dirigí este año. Claro, y no me imaginé, ¿cierto?, que iba a ser algo que iba a coexistir de esa forma y en el sentido de que estaba muy cansada, entonces tenía consulta, tenía las clases en la universidad y tenía que aparte rendir, ¿cierto?, y desarrollar este diploma. Les adelanto, salió maravilloso, fue una cosa así, pero es que un año tan bonito, por el hecho de haber estado creando este diplomado, todas las clases, los talleres, los alumnos están felices. Ahora justo estamos en la última clase como de sus presentaciones finales, de sus proyectos, y en realidad el feedback ha sido muy bonito y tenemos abiertas las inscripciones para el próximo año si es que les interesa para profesionales de salud que ven infancias. Bueno, y entonces estaba ahí en el primer trimestre empezando, ¿cierto?, a armar todo el diplomado y todo. Entonces la energía para el podcast y todo eso no me daba porque tenía que reservarla, ¿cierto?, para las cosas como más importantes y obligatorias, que fue justamente el primer semestre, eran la mayoría de mis clases, así que embarazada pude hacer como todas esas cosas. Y después, bueno, y el primer trimestre, dentro de las cosas como que de mis hábitos, pude seguir haciendo trekking, costaba un poquito y estaba con el tema de los vómitos, pero salimos igual un poco de vacaciones, pude subir Sierra Nevada en el parque con Guillío, que estuvo súper linda, la subí con 8 semanas de embarazo. Y lo disfrutamos harto, igual el verano, y pude seguir haciendo cosas, pero ya no tenía tantas ganas como de entrenar o hacer deporte así de forma como más sistemática, porque estaba muy cansada. Y después en el segundo trimestre, todos me decían así como, no, a las 12 semanas se te van a quitar los vómitos, las náuseas, etcétera. Mentira, en el embarazo gemelar no hay muchas de esas reglas y como las hormonas son más y el doble de todo, eso continuó. Y continuó hasta bien avanzado como el quinto mes de embarazo. Y entonces seguí como con muchos vómitos y con esas molestias, pero al menos ya me bajó el cansancio y ya estaba con harta más energía. El segundo trimestre sí pude hacer más deporte, pude ir al gimnasio embarazada, tenía igual harta guatita porque en el embarazo gemelar crece más todavía, ¿cierto? No sé, para los 4 meses tenía una guatita bien grande y pude seguir entrenando. Ese trimestre lo disfruté bastante. También al hacer mis clases y todas esas cosas, como que pude tener más mi energía habitual y me sentí como un poco más normal, pero con mi guatita y, y disfrutando, ¿cierto?, todas las etapas del embarazo. Me acuerdo que la primera vez que lo sentí fue como una sensación así como de burbujitas muy suave y fue como a las 16 semanas y siempre me decían así como, no, primeriza, es muy poco probable que lo sientas tan temprano. Pero después ya era muy notorio, como que a las 20 era indiscutible que era la sensación de sentirlos a ellos. Y no hay nada más lindo como que es empezar a sentir sus pataditas y más encima dobles que se mueren, la sensación de que ya reconocía, ¿cierto?, cuál era cuál. Les puse nombres, les pusimos los nombres ya cuando estaban en la guatita, entonces sabíamos que a un lado estaba uno, al otro lado estaba el otro, se llaman Bruno y Piero. Cuando íbamos a las ecografías, me daba cuenta como antes de ir, más o menos para dónde estaban sus cabecitas, para dónde estaban sus patitas, porque los sentía súper bien. Y entonces ahí fue el segundo trimestre, que me sentí más activa, que pude hacer hartas cosas. Y después llegó el tercer trimestre, que en realidad como que está empezando el tercer trimestre y tú ya tienes la guata de una embarazada de término cuando estás con gemelo. Es mucho, es muy grande. Me medían la guatita y claro, ya era la medida de un embarazo de 40 semanas, ¿cierto? Era muy grande. Me cuidé harto la piel, por suerte no tuve estrías ni ningún problema como de ese tipo, pero sí empezaron como a sentirse ya más los dolores, costaba mucho dormir, me acuerdo que era todo muy incómodo, ya no me alcanzaba ni los zapatos, ni me veía para abajo, así como que ya era realmente como estar de término.
Y también empecé con algunas dificultades ya más físicas por la sobrecarga de peso, de volumen. Empecé con un síndrome de hematoso muy, muy importante que empeoraba, 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 pero tenía las presiones normales. Entonces como que todavía era como, no, debe ser porque es gemelar, etcétera. Y así arrastrándome, arrastrándome, avanzando las semanas. Las últimas fueron durísimas, no me sentía muy bien y nacieron, bueno, y también había amenaza de parto prematuro, como que cada vez se iba cortando más, ¿cierto? Entonces era bien como estábamos ahí con seguimiento muy estricto. El seguimiento en general en el embarazo gemelar, al menos en Chile, te hacen ecografías súper seguidas, como cada 2 semanas teníamos una eco con el Doppler, como con todos los detalles, viendo un montón, toda la información, ¿cierto? Porque son embarazos de mucho más riesgo de lo habitual y mis niños estaban en una sola placenta. Tenían 2 saquitos distintos, pero estaban en una placenta y eso aumenta más todavía los riesgos. Y finalmente se adelantó y tuvimos una cesárea de urgencia a las 33 más 4 semanas. Ahí fue cuando nacieron, fue bien, bien traumático todo el proceso y bien fome. No fue algo así como uno lo esperaría o como uno soñaría, pero lo importante es que ellos nacieron bien y que yo me recuperé rápidamente. Estuvieron ellos como 3 semanas casi, 17 días si no me equivoco, en la NEO. Al principio tuvieron que recibir un poquito de oxígeno, pero son un par de horitas y después ya súper bien y nacieron sanitos. Por suerte solamente fue como acompañarlos a que crecieran más porque nacieron muy chiquititos, de 1,9 kg, pero sí muy parejitos entre ellos, así súper, súper parejitos y que fueran engordando, que fueran creciendo y que fueran aprendiendo a succionar. Y ahí también fue todo un tema, el tema de la lactancia, porque como al principio estaban, ¿cierto?, hospitalizados, no era como, y eran prematuros, no les podía dar lactancia materna directamente. Entonces ahí tuve mi amiga, la Patti, también. Ella es asesora de lactancia y me acompañó muchísimo. Fue un proceso muy lindo, me acompañó en aprender a extraerme y después de algunos días ya les estaba dando lactancia materna exclusiva a los dos en la NEO, que fue una cosa maravillosa para mí y como reconfortante, ¿cierto? De a pesar de no tenerlos en la casa, de poder darles lactancia y bueno, ahí les voy a contar más sobre eso. Tengo pensado invitarla a grabar un capítulo para que hablemos más sobre todo lo que es la lactancia materna, las asesorías de lactancia, cómo fue ese proceso también para mí. Así que ahí después de esos 17 días los pudimos llevar a la casa y fue algo, hoy como que uno antes estaba como en un limbo ahí entre que los tenías pero no los tenías y fue tan bonito poder llevarlos, pero también ahí llegó la realidad, ¿cierto? De enfrentarse con todo lo nuevo de la maternidad, doble más encima primeriza. Y nada, pues aprendí un montón y ha sido una experiencia demasiado, demasiado bonita. Em, a ver, ¿qué más me preguntaron? También me preguntaron harto sobre mis hábitos y sobre cómo lo viví durante el embarazo. Como les contaba, el deporte a mí me costó harto. A pesar de que es algo que yo disfruto mucho, tenía tanto cansancio, los vómitos, era como algo que me costó, que lo disfruté y lo logré hacer más en el segundo trimestre, pero en el resto del tiempo, al principio más con el trekking, con cosas así como más en la naturaleza, lo puedo hacer bien, pero ya en gimnasio y todo me costó. Lo hice, pero más en el segundo trimestre. Y en el tercero ya, de lo poquito que tuve de tercero, no, porque ya estaba así con la guata gigante, el edema, toda la cosa. Pero lo que sí implementé muchísimo fue la meditación. Leí hartos estudios igual de los beneficios de la meditación, el mindfulness en el embarazo y la verdad puede ser casualidad o no, pero mis niños son tan, tan, tan tranquilos que yo digo, si es que es por la meditación, mucho que lo agradezco porque en realidad que son súper, súper tranquilos y también me ayudó mucho a mí en el manejo del estrés en el embarazo, de estar más tranquila, de vivir el proceso súper, súper consciente, em, a pesar de que estaba trabajando harto, ¿cierto? Y liderando el diplomado y haciendo clases en la U, viendo pacientes, lo viví igual como de una forma muy bonita, muy consciente y yo creo que el hábito que más pude
tener como estable en el embarazo fue el tema del mindfulness. Y bueno, obviamente también la alimentación basada en plantas, que esa no la cambio y sí que está ya instaurado hace muchos años, ¿cierto? En mí. Pero tuve que leer un montón sobre alimentación basada en plantas en embarazo, aprendí mucho. Es un tema que me encantó. Me han invitado a hacer algunas clases sobre eso, así que déjenme ahí igual en comentarios si es que tienen dudas, porque los podríamos empezar a ver en algunos episodios, como el tema de medicina estilo de vida y alimentación basada en plantas en el embarazo. Otra cosa que también viví en el embarazo en relación a ese tema fueron resistencia, ¿cierto?, del equipo. Por desconocer un poco qué es la evidencia que existe en la alimentación basada en plantas y en embarazo. Hay mucha duda, más en un embarazo gemelar, ¿cierto? Mucha duda sobre el tema de vitaminas, sobre la nutrición, sobre cómo ir aumentando, ¿cierto?, las calorías, pero también el porcentaje de proteína en los distintos trimestres y si es que estas proteínas son suficientes o no, ¿cierto? Cuando vienen de una alimentación basada en plantas, obviamente que sí, ¿cierto? Por eso también lo hice y ahí tengo un montón de tips y de cosas que les puedo ir contando. Ahí cuéntenme si les interesa y podemos profundizar en eso en algún capítulo o en alguna clase o algo así, porque me ha tocado verlo muchísimo. Pero me imagino lo difícil que es cuando uno no tiene esta formación. O sea, para mí que estoy especializada en alimentación basada en plantas, que estudié muchísimo de alimentación basada en plantas en embarazo, aún así se me cuestionaba, aún así era como algo dificultoso y que costaba un poco con algunos profesionales, así que me imagino para gente que de repente no se dedica a eso debe ser aún más duro y feliz de apoyarlas en ese sentido. No sé si es que me queda alguna duda más, creo que resolví como las más frecuentes de las que me preguntaron para este episodio. Realmente el embarazo fue una etapa físicamente muy agotadora, muy difícil, pero emocionalmente muy especial. Era toda la expectativa, ¿cierto?, de cómo iban a ser mis dos guaguitas, de cómo y cuando las iba a conocer, de cómo se iban a ir desarrollando. O sea, eran tantas las cosas y tanto lo que uno se imaginaba, ver semana a semana las distintas cositas que iban sucediendo. Fue sentirlos como me pateaban adentro. Ay, fue una experiencia muy linda, pero sí físicamente muy dura. Y nada, la maternidad ha sido una montaña rusa aún mayor. Así que me cuentan qué dudas tienen. Ahora mis chiquititos tienen 4 meses. Y bueno, hemos vivido ya un montón de cosas, así que feliz también de en otro capítulo explorar un poquito más sobre eso, de contarles cómo ha sido mi maternidad y si tienen alguna duda en específico, déjenla para que las pueda contestar en ese episodio. Esto, creo que con eso cerramos un poquito ya las preguntas que teníamos. Hoy día grabé este episodio afuerita en mi casa porque está rico el día y espero que se escuche bien. Y que si es que se escucha algo, y probablemente son pajaritos. Así que eso, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Y por último, quiero darles algunos anuncios, cositas que están disponibles en nuestra página web de Sembrando Salud. El 2 de enero vamos a comenzar con una nueva cohorte del curso de alimentación basada en plantas. Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas, especialmente si quieres vivir una etapa, por ejemplo, como el embarazo o la lactancia, o una etapa difícil, ¿cierto?, físicamente, y quieres el apoyo y tener los conocimientos para saber bien cómo hacerlo, te recomiendo mucho ese curso. Y les contaba también, ¿cierto?, que ya están abiertas las inscripciones al diplomado en medicina al estilo de vida infantil, que va a partir en el 17 de marzo del 2025. Nos vemos. Si te gustó este capítulo, déjale un me gusta, suscríbete al podcast, comenta o compártelo con alguien que le pueda servir. Nos vemos en el próximo capítulo de Sembrando Salud.